Rosetta, tu as trouvé un travail. J'ai trouvé un travail. Tu as trouvé un ami. J'ai trouvé un ami. Tu as une vie normale. J'ai une vie normale. Tu ne tomberas pas dans le trou. Je ne tomberai pas dans le trou. Bonne nuit. Bonne nuit. El fragmento que estábamos viendo pertenece a Rosetta, segunda película de ficción de los hermanos Dardenne, obra maestra indiscutible del cine, y una película paradigmática, o al menos una película utópica, puesto que después de que esta película se estrena y gana en el Festival de Cannes, fundamentalmente gracias a David Cronenberg, en ese momento la exposición del film en el Festival de Cannes logra que haya una ley de respeto y de cuidado al trabajo adolescente que curiosamente se llama Ley Rosetta. Pero Rosetta es una película sobre el desempleo, hay varias películas sobre el desempleo, y la gran pregunta, incluso que nosotros largamos hace ya casi 2 años con nuestro programa, cómo filmar, decíamos, la lucha de clases, y en este caso cómo filmar el desempleo o el despojo de los sujetos de aquello que les da un mínimo estándar de dignidad. En este sentido, las películas necesitan, cuando tratan el desempleo, un mínimo también, un estándar mínimo de sensibilidad y lucidez sociológica. Cuando una película tiene esta posibilidad, muy probablemente lo que vemos en pantalla respeta a todos aquellos, que son muchos pero muchos, quizás menos hoy en Argentina, que no tienen un empleo, que no son dignos por ese sentido. Por lo tanto, bienvenidos al cinematógrafo, el cine en la tele. Llámenme prejuicioso, pero me cuesta decir voy al cine a ver una película donde están juntos Tom Hanks y Julia Roberts. No porque sean malos actores tal vez, pero hace mucho que no recuerdo buenas películas en donde ellos participen y juntos, la verdad le tenía miedo a Larry Crowne. Leyendo la sinopsis tampoco ayudaba demasiado. La historia de el hombre común, el típico americano medio que siempre o muchas veces interpreta Tom Hanks. En este caso es el empleado perfecto en una cadena de supermercados que de golpe y porrazo, por no tener una educación, o al menos no una educación universitaria, es despedido de su trabajo por más que sea el mejor empleado. Este despedirse en su trabajo significa que este hombre tiene que replantearse su vida en una Norteamérica en donde ya se hace muy complicado por un nivel socioeconómico mantener una casa, más si esta está hipotecada, y es muy complicado conseguir un empleo si no se tiene un gran título universitario. De esto va la película. En el medio conoce a Julia Roberts, maestra o profesora en una especie de instituto privado que ella enseña oratorio y cursos de oratoria donde Tom Hanks se anota. El amor obviamente no tarda en aparecer. La película en sí, la verdad, no voy a decir que me llevé una sorpresa ni que rompí mis prejuicios. Tampoco es un mal film, lo dirige el propio Tom Hanks. Me dio un poco la sensación como si Ned Flanders, el vecino de los Simpsons, dirigiera una película. Bueno, ese sería algo parecido a Larry Crowne. Demasiadas buenas intenciones todo el tiempo. Sí, hay un comentario político que es interesante. Hacer hincapié en el desempleo en los Estados Unidos en este momento es una decisión política arriesgada a su manera.
que la mayoría de los personajes secundarios, lo que rodean a Julia Roberts y Tom Hanks, pertenezcan a minorías étnicas. Hay una gran cantidad de latinos, de negros, todos ellos tienen una participación importante. También es un dato político y para nada menor, que hace hincapié también en las buenas intenciones de Tom Hanks. Lo que sí falla de la película es obviamente su director, el propio Hanks, que tal vez no tiene el timing ni el ritmo para saber insuflarle al relato y a sus buenas intenciones una beta cinematográfica potente. El relato se diluye todo el tiempo, va carente de interés y va perdiendo fuerza, y la verdad queda como una película absolutamente sosa e intrascendente. Look who's waiting for a bus. Do you need a ride? I'll ride, but I will not wear that bucket on my head. Check this out. We all got free tattoos. This is glass. I can see through glass. In the Navy, I went around the world 5 times, but I would never be able to communicate it to you unless I had taken speech 217. Larry Crowne, un nombre, podríamos decir Forrest Gump. Hay algo idiota en la película, en algún sentido, fundamentalmente en una cosa extremadamente americana, que es la vieja idea del wishful thinking, como una especie de pensamiento mágico, donde uno va a un curso de oratoria, donde uno aprende un poco de economía e inmediatamente cambia su vida. Este pensamiento mágico donde el desempleo se puede inmediatamente conjurar con un poco de voluntad individual, es, me parece, el punto débil, más débil desde el punto de vista sociológico o político que tiene el film. Por otra parte, sin lugar a dudas, se llega a intuir que cuando hay conocimiento, de algún modo u otro, uno puede enfrentar a la realidad de otra manera. Y esto quizás sí es positivo en la película, que tiene problemas de tempo. Es una película que no es fluida en su relato, y que junto con esto, además de su poca fluidez en el relato, tiene problemas no solamente del índole narrativo, sino del índole formal. ¿Cómo filmar? Hay una escena muy rara donde la cámara está puesta en un auto que está llegando a la casa, el auto del propio personaje interpretado por Tom Hanks, donde se ve que hay constantemente un intento de filmar, de ser un director, pero nunca llega a serlo. En estos vaivenes, esta película va con alguna que otra escena, podemos decir, agradable, termina siendo, como dijo Ale recién, una película sosa, innecesaria quizás también, y en un sentido irreverente, pero en el peor de los sentidos, porque filmar el desempleo es una buena idea, filmarlo desde la comedia es una mejor idea, pero para eso hay que tener mayor inteligencia y mayor sensibilidad social. Se ha estrenado la última película de John Carpenter. 10 años tardó Carpenter en volver a filmar. Vuelve con una película que dentro de su filmografía sin dudas es menor, pero no deja de ser un objeto interesante cuando uno compara con varias películas de terror que se han estrenado recientemente, fundamentalmente El juego del miedo, donde uno puede ver una distinción, lo que es un cine de autor dentro de un género y lo que es un cine de hamburguesas psicóticas, que es un poco lo que de algún modo representa El juego del miedo. El contexto de la película es muy simple. Estamos en 1966, hay una mujer que está atrapada en un psiquiátrico. Esta mujer constantemente quiere salir del psiquiátrico, escaparse. En el psiquiátrico la tratan no precisamente con métodos blandos, sino con métodos duros, pastillas y electroshock. Y junto con esto hay una suerte de fantasma, probablemente una chica que estuvo también internada, que aparece, que tiene apariciones, y estas apariciones son violentas. El resto de unas jovencitas que también están internadas, y esto es un dato importante, de la misma edad de la protagonista, lo que va a suceder es que están también junto con ella y temen muchísimo a estas apariciones. Este es el contexto de la película. Este es el contexto de un nuevo film de John Carpenter. What's your name? Kristen. Welcome to the ward, your new home. Why am I here? You can't get them to tell you anything. Sometimes they take people away and they don't come back. If I were you, I'd watch out. New girl.
¿Cuál es la diferencia esta que vos estableciste al principio entre estas películas de terror pochoclera Claro. y un autor en el cine de terror? Sí, sí. Es difícil. El cine de terror es un cine que generalmente genera mucho prejuicio. Sobre todo, tanto como vos y yo, que muchas veces tenemos cierta vinculación con lo académico, qué sé yo. Es un género muy amado por el cinéfilo puro, ¿no? Entonces eso es una cosa, yo lo digo ahora, viste, como nosotros a veces hablamos de nuestra propia experiencia, que tiene valor en la medida que tenga valor compartirla. Y para mí ha sido también conquistar mi propio lugar de prejuicio, entender que el género de terror es un género muy importante y que dentro de él hay grandes autores. En este caso Carpenter es un tipo que tiene una mirada del mundo, siempre los personajes son grupos minoritarios que están en lucha contra alguna institución, contra algún grupo mayor. Hay películas que bien refieren de esto, pero que esa sería un poco la mirada del mundo que él tiene. Y luego hay una manera de plantear la puesta en escena, ¿no? Yo creo que hay momentos en el film que indican un autor, ¿no? ¿Qué sería esa puesta en escena en esta película Atrapada? Bueno, fíjate, es una película que no tiene prácticamente efectos especiales. Bien. Los efectos especiales son los efectos de cámara. O sea, el modo en que él va planteando lo que va mostrando y lo que no va mostrando, por un lado. Los modos de jugar con una subjetiva, los modos de plantear, en algún momento la imagen se dobla, se bifurca, o el inicio nomás, que es genial. Yo creo que el inicio es una especie de condensación de la historia de la locura, donde se ven algunos dibujos del pasado, donde estaban los tratamientos a los locos, luego, viste, va terminando en un espejo, se va quebrantando, digamos que ahí está la película entera, si uno después, no hay que contarla toda, ¿no? No, bueno, y para no contarla toda, pero algo que me hizo ruido, o que me hace ruido por lo general en algunas películas, es esta vuelta de tuerca psicológica que te decía hace un rato. No hay efectos especiales, pero cuando no hay efectos especiales muchas veces se termina cerrando por el misterio de la psicología, lo que no conocemos. Claro, bueno, yo mi lectura del film es que la película trata de impugnar de algún modo cierto saber médico, y que el terror aquí al menos reside más que nada no en un exterior, no en una otredad monstruosa, sino fundamentalmente en los mecanismos psíquicos, donde el terror más terrible de entender y de filmar llega en última instancia es nuestra mente. Y ese sería el autor. Y este sería el autor. Pero bueno, qué sé yo. Véanla, júguenla, me parece que es una película que hay que ver y comparar con otras para entender el valor que tiene. Encontranos en Facebook como El Cinematógrafo Programa de Televisión. En el próximo bloque no te pierdas una charla sobre el terror como género. Además te recomendamos una serie de películas que pueden transformar tu estado de ánimo. Y además un informe sobre zombies que no te podés perder.